Buenas noches, hermanos, nuevamente. El Señor le bendiga. Gracias. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Padre bendito, gracias te damos por estar aquí en esta noche. Padre, nos humillamos delante de tu santa presencia porque reconocemos que grande e infinita es tu santidad. Pero Padre, por tu amor infinito, tú nos permites que nos acerquemos a ti como lo hacemos en esta noche. Padre, en este momento que vamos a ver una porción de tu santa palabra, te pido que llene nuestra mente de sabiduría, que podamos discernir lo bueno y lo correcto, que nuestros corazones estén dispuestos a obedecerte siempre. Padre, ilumina mi mente para poder exponerla con claridad, sin ningún tipo de distracción. Necesito que tu Santo Espíritu sea quien la lleve a los corazones de mis hermanos como solo Él lo puede hacer. Padre, aprovecho la ocasión para pedirte también protección y salud, especialmente ante ese virus que azota gran parte del mundo. Sabemos, Señor, como lo dice tu palabra, que son señales de los últimos tiempos. Y así como esa señal y otras señales se han hecho visibles, apelamos a tu misericordia, Señor, para que ese mal no nos alcance a ninguno de nosotros, ni a nuestros familiares, ni a nuestros amigos, ni a relacionados, ni a ninguno de tus hijos, donde quiera que se encuentren. Y si es tu voluntad, Padre, ilumina a aquellas personas que están trabajando para encontrar la cura lo más antes posible, de manera que ese mal sea controlado. Gracias nuevamente, Señor, por permitirnos estar aquí en esta noche. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Santiago, el capítulo 2. Santiago capítulo 2, y allí vamos a buscar los versículos del 21 al 26. Hebreo y Santiago. Santiago capítulo 2, los versículos del 21 al 26 dicen así: ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El Señor bendiga su santa y bendita palabra. Cuando se habla de la fe y de las obras, Satanás ha intentado continuamente de confundir y engañar a algunas personas. Incluso lo hace con algunas personas que ya pertenecen al pueblo de Dios. Tristemente podemos decir que ha llegado a confundir a algunas personas, haciéndole creer que solamente pueden salvarse a través de buenas obras. Si esto fuera de esa manera, le tengo una muy mala noticia, porque nadie, absolutamente nadie va a alcanzar la salvación. Todos estaríamos irremisiblemente perdidos delante de Dios. Sabemos que Satanás no descansa. A él le duele ver que una persona confíe en Dios, que descanse en Él, que alcance su salvación. Entonces trata de convencerla para que se vaya a uno de estos dos extremos, que sea una persona legalista, haciendo buenas obras, y con ello alcanzar y mantener la salvación. O por el otro lado, que sea una persona que entienda que ha sido salva por la fe y entonces tiene licencia para mantenerse al margen de las buenas obras, olvidarse de ella porque ya es salvo y no la necesita. Pero ninguno de esos dos extremos son reflejo de la vida de un verdadero creyente. La palabra de Dios nos enseña desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis que una persona solamente se puede salvar por medio de la fe, y una vez salva,
las buenas obras deben hacerse evidentes como una demostración de esa fe. Siendo así, entonces nos preguntamos, ¿por qué el apóstol Santiago, en la porción que acabamos de leer, en el versículo 21 nos dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Para una persona que lea este versículo fuera de contexto, pudiera parecer que estamos frente a una evidente contradicción. Incluso para algunos creyentes, aquellos creyentes que no se han detenido a profundizar en las enseñanzas que nos dan las Escrituras. Pablo, el apóstol Pablo, proclamó insistentemente que la justificación únicamente se obtiene por medio de la fe. Y en palabras cortas y sencillas nos lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, cuando dice, el justo por la fe vivirá. Pero para que no quede ninguna duda, Pablo vuelve y hace una afirmación categórica. Y dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pero además, el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, en los versículos del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, ese mismo Pablo, después de haber dicho lo que acabamos de ver, de que por gracia sois salvos por medio de la fe, inmediatamente sigue diciendo en el versículo 10 que Dios demanda una vida de buenas obras para aquellas personas que ya han sido justificadas, y lo dice de la siguiente manera, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando el apóstol Pablo le escribe la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 18, hablándole a aquellas personas que ya han sido justificadas, que ya han alcanzado la salvación, los instruye y dice, para que hagan bien, sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Todo esto lo podemos resumir en que la fe es creer lo que Dios dice. Pero como la fe en sí misma no puede verse, la fe en sí misma es algo abstracta. Sin embargo, la fe se tiene que evidenciar a través de aquellas cosas que nosotros hacemos. Si hay fe verdadera, entonces debemos hacer cosas, obras buenas. Es importante resaltar que Santiago en este capítulo 2 empieza a hablar de la fe y de las obras a partir del versículo 14. Y a partir de ese versículo y hasta el versículo 26, lo que nos está diciendo es que una es consecuencia de la otra y de ninguna manera contradice la doctrina de la salvación por fe. En el versículo 14, Santiago empieza haciendo una pregunta retórica para llamar la atención en cuanto a qué significa una fe verdadera. Versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Lo que está diciendo aquí es tratando de o haciendo un llamado a aquellas personas que ya son salvos, aquellas personas que ya han sido justificadas, y por eso le dice, hermanos míos. Hermanos míos, Él quiere confrontarlo, Él quiere llamar su atención en cuanto a que comprueben si su fe es genuina, si su fe es auténtica, si su fe es verdadera, porque si es así, entonces tienen que evidenciarlo de alguna manera. Y les pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Es decir, ustedes que dicen que tienen fe, pero que no se evidencia de alguna manera, ¿es una fe salvífica? En los siguientes versículos pone Santiago algunos ejemplos de obras de personas que actúan en base a su fe. Dice el versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma.
Aquí él no está tratando la fe como un medio para alcanzar la salvación, sino que él nos está mostrando la consecuencia, el resultado genuino de lo que ya había ocurrido en la vida de una persona con anterioridad. Quiere dar por sentado que si hay ausencia de buenas obras, entonces la fe profesada no es real, no es salvadora, sino que es una fe engañosa, falsa y está muerta. Lo que dice Santiago es que la genuina salvación se obtiene por la gracia de Dios, y esa gracia de Dios obra a través de la fe de los hombres. La palabra justificación viene del verbo griego dakaio, que tiene dos significados generales. El primero está relacionado, tal como lo conocemos, tiene que ver con absolución, tiene que ver con perdón, tiene que ver con remisión. Es decir, trata y declara a una persona como justa. Y ese es el significado que generalmente el apóstol Pablo utiliza para esta palabra. Sin embargo, ese mismo verbo griego, dakaio, también tiene otro significado y está relacionado con vindicación. Vindicación, eso es una prueba, una constancia, un justificante, un comprobante. Cuando nosotros hacemos un pago, le decimos a la persona que le estamos pagando, oye, dame un comprobante, dame una justificación, dame una evidencia de que te hice ese pago. Cuando nosotros faltamos al trabajo o a la universidad porque decimos que estamos enfermos, tenemos que llevar un certificado médico. Y eso nos sirve como justificación de lo que estamos diciendo. Cuando los judíos acusaron injustamente a Jesús, en Mateo 11:19 vemos que él le dice, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. A él lo acusaban de que él se reunía con publicanos y con pecadores. Pero sigue diciendo, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Significa entonces esto que la sabiduría alcanzó el perdón de sus pecados? ¿Significa que la sabiduría recibió la salvación? De ninguna manera. Significa que aunque los hombres incrédulos lo estaban calumniando, él demuestra, él justifica, él evidencia su sabiduría a través de las obras y la vida de sus hijos, de sus seguidores. Pero también vemos que cuando el apóstol Pablo le escribe la primera carta a Timoteo y le dice en el capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Obviamente que él se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero cuando él dice justificado en el Espíritu, lo que él está diciendo es que el Espíritu Santo dio evidencia, comprobó, demostró que lo que él decía de que él era el Hijo de Dios, eso era verdad. Y a ese tipo de justificación es que Santiago se está refiriendo en este capítulo, en este pasaje. Y bajo este criterio es que menciona aquí la justificación de Abraham. Y lo que está diciendo es que Abraham, al obedecer el mandato de Dios y actuar llevando a su hijo Isaac al sacrificio, hizo una demostración de que él era un hijo de Dios. Por lo tanto, tal como acabamos de ver, hay dos tipos de justificación. Aquella justificación que es por la fe, que tiene que ver con la posición de una persona ante Dios, es decir, que Dios nos hace justo cuando nosotros declaramos nuestra fe en Cristo Jesús, cuando creemos que Él se convirtió en nuestro sustituto en esa cruz, de manera que nosotros pudiéramos ser hechos justos delante de Él, porque antes éramos culpables y Él nos ha declarado justos. Y esa es nuestra posición ante Dios, y por eso somos justificados. La otra justificación, la justificación por obra, y esa es la que Santiago se refiere en este versículo, tiene que ver con la posición del justo ante los hombres. Reflejamos nuestra fe ante todo aquel que nos rodea por las obras que nosotros hacemos.
como una demostración de que ya nosotros hemos sido justificados. No como un medio para alcanzar la salvación, sino más bien como un resultado, como una evidencia de lo que ya ha ocurrido en nuestra vida. Viene a ser una muestra exterior de lo que ya antes había ocurrido en nuestra vida interior. El hombre dice: muéstrame la evidencia de tu fe. Y la única manera de hacerlo es a través de las buenas obras. Un creyente verdadero da frutos verdaderos. Dice el Señor: por sus frutos los conoceréis. La fe verdadera inevitablemente se muestra exteriormente en obra de justicia. Y un ejemplo de ello lo encontramos en el siervo Abraham. Y es por eso que nos dice Santiago que ese Abraham que ejerció fe, la cual es un don de Dios, también fue justificado, fue vindicado, lo demostró a través de las obras, especialmente cuando llevó a su hijo Isaac a ser sacrificado. El libro de Génesis, en el capítulo 15, versículo 6, refiriéndose a Abraham, nos dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En ese momento Isaac todavía no había nacido. Y con esto nos está diciendo que Abraham, antes de Isaac nacer, ya había sido justificado, porque ya había tenido fe, había creído en Jehová. Para ese entonces dicen los historiadores que Abraham tenía unos 75 años, y luego de transcurrir 25 años más es cuando nace Isaac. Evidentemente entonces, para ese momento, Abraham tendría unos 100 años. Y posteriormente, cuando ya Isaac se convierte en un adolescente, el libro de Génesis, en el capítulo 22, en los versículos del 9 al 12, nos dice que fue cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Un suceso que ocurrió muchos años después de que Abraham hubiese sido declarado justo. Y obedeciendo esas instrucciones de Dios, es que Abraham tuvo la disposición de ofrecer a Isaac e hizo valer su fe delante de los hombres. Visto esto, entonces podemos entender más claramente los siguientes versículos que van del 22 al 24 en el pasaje de esta noche, cuando dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Sigue diciendo, versículo 24: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este versículo 24 no significa en modo alguno que para el hombre ser justificado necesita de las obras más la fe. Perdón, de la fe más las obras. Sino que una es consecuencia de la otra. La consumación es el reflejo de una fe genuina. La fe de Abraham ha quedado demostrada en todos los escenarios y vemos que él nunca se quedó con los brazos cruzados. Él nunca actuó de manera inerte. Dios le concedió la tierra prometida a Abraham. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 9, que Abraham, por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, como un peregrino. Abraham tuvo que dejar su tierra, dejar sus amigos, dejar sus negocios, dejar su zona de confort, él dejarlo todo. Y él estuvo dispuesto a abandonarlo todo por causa de su fe. Ser un extranjero en tierra ajena es ser tratado con desconfianza, con rechazo, con odio. En todos los lugares los extranjeros tienen pocos derechos y muchas veces tienen que realizar los trabajos más denigrantes, aquellos trabajos que los nativos de ese lugar no quieren realizar. Pero a pesar de todas estas cosas, Abraham estaba dispuesto a soportarla por causa de su fe. Pero la prueba más significativa de Abraham fue su disposición de entregarle al Señor a su hijo Isaac, aquello que él más quería, aquello que él no podía recuperar, aquello que era un hijo de la promesa, aquello que había recibido milagrosamente. Pero Abraham no solamente estuvo dispuesto a entregar a su hijo, a sacrificarlo, sino también que él fue al lugar,
Él construyó el altar. Él llevó al niño, lo levantó, lo cargó, lo amarró y estuvo dispuesto a levantar el cuchillo para inmolar a su único hijo. Y de esta manera él estaba obedeciendo el mandato de Dios. ¿Qué habrá pensado Abraham? Después de tanta espera, tanto de él como de Sara, y Dios le pide que le entregue a su hijo. Abraham sabía que la promesa de Dios de llenar la tierra con todos sus descendientes debía ser a través de Isaac. La idea de sacrificar a su hijo Isaac debió haberle dolido profundamente, pero él sabía que de alguna forma, él no sabía cómo, pero de alguna forma Dios iba a cumplir su promesa, y eso es tener fe. Pero además de Abraham, el pasaje de esta noche también nos menciona a una mujer que fue inmoral, traidora, que fue mentirosa y que vimos hace algunas semanas. Dice el versículo 25, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y vemos un marcado contraste entre estas dos personas. Abraham, un patriarca del pueblo judío, un noble caldeo, un gran líder. Abraham estaba en la cima del orden económico y social. Sin embargo, y por su lado, Rahab era una gentil, era una ramera, era una ciudadana común. Ejercía el oficio más denigrante de la sociedad. Pero a pesar de esas enormes diferencias, ambas personas son mencionadas en las Escrituras porque tuvieron fe, porque lo demostraron con sus obras. No importa dónde nos hayamos encontrado cuando Dios nos rescató, no importa lo que nosotros hayamos sido en nuestra vida anterior, lo que Dios espera de nosotros es que clamemos a Él por fe, y el poder de la fe habrá de obrar en la vida de cada uno de nosotros. Ellos sencillamente ejercieron fe. Ese recurso tan disponible, tan al alcance de todo, pero que muchas veces es despreciado. Sin embargo, ese recurso tan despreciado libró a esa mujer no solamente de la muerte física, sino también de la muerte espiritual. La fe de Rahab es igualmente mencionada en el libro de Hebreo, donde se menciona a Abraham y donde aparecen un listado de personas sobresalientes por su fe. Dice Hebreo capítulo 11, 31, por la fe Rahab no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ella hizo varias cosas donde ella manifiesta su fe y también donde se evidencia. La fe de Rahab es una fe verdadera y es resaltada en las Sagradas Escrituras, porque hay que tener fe verdadera para atreverse a esconder a unos hombres y con ello arriesgar su propia vida. Ella sabía que si lo encontraban a esos espías en su casa, a ellos lo iban a matar, pero también a ella y muy posiblemente a toda su familia. Pero por fe tuvo la valentía, tuvo la fortaleza de correr ese riesgo. Muchas veces nosotros olvidamos el gran privilegio del lugar donde hemos nacido. Un lugar, ciertamente, donde el pecado abunda en toda la nación, pero todavía nosotros no sufrimos la persecución por parte de los gobernantes de turno debido a nuestra fe. Nosotros podemos proclamarla, podemos anunciarla, podemos reunirnos cuantas veces lo querramos y nuestra vida no corre en peligro por ese motivo. Pero a pesar de esas libertades, ¿qué estamos dispuestos a arriesgar por nuestra fe? ¿Saben algo? La fe y la disposición de enfrentar cualquier riesgo por causa de ella van de la mano. Y no podemos alegar que tenemos fe si no estamos dispuestos a correr el riesgo que se desprende de ella. Rahab sabía que proteger a esos hombres era la voluntad de Dios, pero ella lo hizo, no importando lo que le podía pasar. Ella estaba decidida y estaba decidida por su fe. En el libro de Josué, en el capítulo 2, en los versículos del 14 al 15, nos relata que luego de proteger a esos hombres, ellos le dicen:
Nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciare este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Los espías les pusieron algunas condiciones para hacer misericordia con ella. Le dijeron que si no lo denunciaban, la iban a tratar con bondad cuando ellos conquistaran la ciudad. El versículo 15 nos dice que esos espías huyeron por una cuerda que ella hizo descender a través de la ventana. Y vemos que esa cuerda, como hemos dicho en ocasiones anteriores, posiblemente ella la tenía porque había propiciado otros escapes de los maridos que huían de sus esposas. El versículo 16, ella le dice que se marchen y que se escondan para que no lo encuentren. Pero el versículo 17 vemos que ellos le ponen otra condición. Dice el versículo 17 de la siguiente manera: y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Ella debía colgar un cordón escarlata en la ventana por donde ellos bajaron. Y ese cordón va a identificar la casa de manera que los israelitas la reconocieran y que nadie sería sacado de allí, nadie sería atacado cuando Jericó cayera. Pero ese cordón de grana que vemos en este versículo 18 y que posiblemente ellos le entregaron, es muy diferente a la cuerda por donde los espías bajaron y que nos habla el versículo 15. Y esto es un detalle significativo. La definición de grana es escarlata, rojo, púrpura, carmesí. Y ese cordón en la ventana, con ese color tan intenso, definitivamente que iba a hacer visible esa vivienda desde cualquier lugar. Dicen algunos comentaristas que por su apariencia y por su función evocaba aquella señal carmesí de la sangre untada en los dinteles de las puertas en la primera Pascua, donde aquella vivienda que no tenían esa señal iba a ser visitada por la muerte. Pero también hay quienes consideran que ese color tan intenso es un deliberado símbolo que identifica la sangre del Cordero Pascual. Y es que la imagen de nuestro Señor Jesucristo ya se estaba haciendo evidente para el pueblo de Israel. Quizá lo sea. No lo sabemos. Pero ese color sí debe traer a nuestra mente de manera inequívoca aquella sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Aquella sangre mediante la cual se aleja la ira de Dios de todo aquel que la acepta como pago único y suficiente por todos sus pecados. Y de esa misma manera, ese cordón de grana era la señal que esta mujer se iba a librar del castigo que Dios había dictaminado para este pueblo. Desde la perspectiva de Rahab, tal vez este cordón quizás no tenía ningún significado especial, ningún significado misterioso ni espiritual. Para ella posiblemente eso se trataba como un buen distintivo colocado en sus ventanas, de modo que se distinguiera con facilidad cuando los hombres tomaran la ciudad, los hombres de Israel tomaran la ciudad y la identificaran del resto de las demás viviendas de Jericó. Y ella pudo haber pensado, bueno, esta gente se está volviendo loca, y lo hubiese quitado, ese color tan llamativo. No fueran a verlo los hombres, los mensajeros del rey que ya habían ido a su casa. Y ella pudo quitarlo y después volverlo a poner si ella veía que había un movimiento y que ya los israelitas habían triunfado. Sin embargo, hay que tener fe verdadera para dejar ese color rojo tan intenso, una señal que nos identifique, corriéndonos el riesgo de llamar la atención a los mensajeros del rey, donde ya anteriormente habían estado unos hombres en su casa buscando a unos espías. Sin embargo, esta mujer mantuvo ese cordón en su casa, en su ventana, tal como los espías le habían instruido, sin importar las consecuencias que esto le podía haber traído.
por el tipo de negocio que ella manejaba. Ella tenía asiduos visitantes y posiblemente entre esos asiduos visitantes habían jerarcas militares, funcionarios del palacio, hombres importantes del rey que seguramente hablaban de sus murallas, hablaban de su fortaleza militar, hablaban de sus carruajes, de sus armas, de la capacidad que tenía su ejército. Pero no solamente ellos, también los otros parroquianos que visitaban al lugar seguramente se ufanaban de las ventajas que tenían en contraposición con la desventaja que tenían el pueblo de Israel y las grandes probabilidades que ese pueblo de Israel tenía para ser derrotado. Sin embargo, a pesar de esa creencia generalizada de esa gente amorreo, ella permaneció firme por su fe. No se dejó arrastrar de las dudas, a pesar de que era la única persona que creía que el pueblo de Israel los iba a vencer. Hay que tener fe verdadera. Hay que tener fe verdadera para depositar toda nuestra confianza en algo, a pesar de que todas las opiniones vayan en contra. Si Rahab le hubiera contado a alguien lo que había hecho, si le hubiese dicho acerca de la fe que había depositado en las palabras de esos espías, muy seguramente les habrían dicho que estaba totalmente loca, que habría perdido la razón. De la misma manera, muchas personas consideran que nosotros también hemos perdido la razón, que hemos perdido objetividad, que consideran que se nos está yendo la guagua porque hemos creído y nos aferramos al mensaje de la salvación. No podemos ser como esas personas que dicen tener fe, mientras eso no implique un esfuerzo adicional, mientras eso no implique un compromiso, y por tanto no pueden mostrar su fe verdadera. Personas que dicen tener fe cuando todas las opiniones son favorables, porque ser cristiano, asistir a una iglesia, eso nos da una apariencia de ser buenas personas, personas que somos honestas, que no le hacemos mal a nadie. Pero por causa de esa fe muchas veces somos incapaces de predicarle la palabra de Dios insistentemente a esas personas, porque entonces nos catalogarían de fanáticos y prefieren no empañar su imagen y seguirle la corriente en su vida de incredulidad. Indiscutiblemente que este pueblo amorreo tenía muchas ventajas militares y estratégicas sobre el pueblo de Israel, y especialmente por esa muralla, una muralla casi imposible de penetrar. Desde el punto de vista humano, las probabilidades que tenía el pueblo de Israel de tomar a Jericó eran muy remotas. Pero a pesar de esas probabilidades que tenía el pueblo de Israel, a pesar de las probabilidades que decían que era un fracaso total, ella creyó con fe verdadera. Ella creyó que Dios le iba a dar la victoria a un ejército que no tenía prácticamente ninguna probabilidad de alcanzar la victoria. Jericó era una ciudad fronteriza, pero además de una ciudad fronteriza también era una fortaleza. Por lo tanto, sus muros estaban diseñados de manera tal que la protegía del ataque más fuerte y feroz de sus enemigos. Los muros de Jericó eran estructuras macizas. Dicen los arqueólogos que tenían una altura aproximadamente de 12 metros de alto y 2.5 metros de ancho. Era tan ancho que en la parte superior podían conducir 2 carruajes de la época al mismo tiempo. Pero a pesar de esas características, el capítulo 6 de Josué nos relata la forma como esas murallas fueron derribadas. Y nos dice que los israelitas marchaban alrededor de la ciudad, llevaban el arca del pacto y esto lo hacían una vez al día. Unos hombres dándole simplemente vuelta a unas murallas y con eso ellos pretendían derribarla. Imaginemos la escena, los israelitas dándole vuelta a esa ciudad en silencio, callado, unos sacerdotes quienes los dirigían, en ocasiones soplaban unos cuernos. ¿No le parece eso a ustedes algo descabellado para atacar a una ciudad y derribar unos muros? Cualquiera de nosotros hubiera pensado, bueno, sí, lo que pasa es que ellos están haciendo un plan de ataque psicológico. Ellos lo están entreteniendo y con un espectáculo
para distraerlo, y de esta manera un grupo de hombres va escalando la montaña, otros van subiendo por las escaleras, otros van perforando los muros y de esa manera penetrar e invadir la ciudad. Pero nada de eso sucedió. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6 días se repetía la misma escena. Y eso ellos hicieron 6 días consecutivos. Y el 7º día, dice la palabra, que marcharon alrededor de la ciudad 7 veces, hicieron sonar el cuerno del carnero y gritaron. Y en un instante, dice Josué, capítulo 6, versículo 20, los muros se fueron abajo. Hay que tener fe verdadera para creer que Dios le iba a dar la victoria a unos hombres que simplemente estaban dándole vuelta a unas murallas y con eso la iban a derribar. La fe verdadera es creer que no importa qué tan imposibles sean las cosas, Dios la hace posible. También vemos que cuando Rahab ayudó al pueblo de Israel, ya esa fe la había transformado. Cuando una persona recibe esa transformación, procura que todas las demás personas la puedan tener. Dicen los versículos 11 y 12 del capítulo 6 de Josué, que ella les dijo: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Esta mujer no quiso salvarse ella únicamente. Ella también pidió misericordia por otra persona. Ella pidió misericordia por su casa. Si me voy a salvar, quiero que también sean salvos mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas. Yo quiero que todos alcancen salvación, porque una fe verdadera también es una fe compasiva. Porque una fe verdadera no quiere que las otras personas se pierdan, sino que alcancen redención. Hay que tener fe verdadera para confiar que la decisión que hemos tomado es la decisión correcta, es una decisión para nuestro bien. Por tanto, queremos también que las otras personas disfruten de ese bien. Y vemos aquí que cada vez que ella ejerció fe, también la puso por obra. Y a esa fe que tiene obra es a la cual se refiere el apóstol Santiago aquí en el versículo 26, cuando dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Santiago menciona estos dos casos en particular. Menciona a Rahab y a Abraham, y con ello está mostrando una fe que produce acción. Santiago dice que la fe activa siempre es productiva. Y sabemos que Rahab no fue perfecta. Tampoco lo fue Abraham. Tampoco lo fue Moisés, tampoco lo fue David. Ningún hombre en esta tierra ha sido perfecto excepto nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos decir cualquier cosa de estos hombres, pero nunca podremos decir que su fe estaba muerta. La fe de Rahab, una fe que estaba en desarrollo. Sin embargo, cuando ella tuvo que demostrar su fe en el Señor, ella no vaciló. Ella inmediatamente actuó, puso su vida a disposición. Ella dio frutos recibiendo a los espías en paz. Y lo hizo porque ella sabía que con eso estaba obedeciendo al Dios de Israel. Su vida exterior no era más que el reflejo de su vida interior, de lo que ya había ocurrido en ella. Y por eso Santiago termina diciendo, versículo 26, que una fe que no tiene obra es una fe muerta. Y una fe muerta es un cuerpo que no tiene espíritu. Y en ambos casos esas cosas son inútiles. Lo que dice Santiago es que para que una fe sea válida, tiene que resplandecer visiblemente en buenas obras. Quiero terminar con una exhortación que hace el apóstol Pablo en 2 de Corintios 13:5, cuando dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Vamos a orar. Padre, nuevamente venimos delante de tu santa presencia para darte la gracia por tu palabra que nos confronta nuestra vida, nos llama a examinar nuestros pasos, de manera que corrijamos aquellos puntos que no te agradan y de esta manera tú te sientas complacido. Gracias, Padre, por la certeza de saber que somos salvos de la fe,
como reiteradamente lo vemos en tu palabra. Pero entendemos que es nuestro deber mostrársela a los demás, evidenciando que somos personas transformadas por tu Santo Espíritu y debemos diferenciarnos de aquellos que todavía pertenecen a este mundo. Bendice este momento que viene a continuación, momento donde conmemoramos aquella Santa Cena, la cual tuviste previa a tu sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.